En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacemos Rainbow Cupcakes con nerds. Bueno, en realidad los nerds nos van a ayudar a que la parte de dentro del cupcake tenga un poco de color. También nos pueden ayudar en la parte de fuera usándolos como confeti. Lo cierto es que además vamos a aprender a hacer distintas decoraciones en las que se vea un poco colorido, que sean un poco rainbow, un poco arcoiris. Pues nada, vamos a ver el vídeo. Para hacer estos Rainbow Cupcakes, además de cápsulas de magdalena, vamos a necesitar Rainbow Nerds o cualquier otra chuche. Necesitaremos también levadura, una cucharadita, 4 huevos. Vamos a necesitar harina, 200 gramos, también 200 gramos de azúcar y por último 200 gramos de mantequilla. Empezamos como siempre poniendo el horno a 180 grados centígrados y colocamos las cápsulas de magdalena en el molde. Ahora ponemos los 4 huevos con el azúcar, con los 200 gramos y batimos bien. Hay que batir hasta que quede una crema consistente. Una vez que tenemos la crema, lo que vamos a hacer es añadirle la mantequilla. La mantequilla la derretimos y le quitamos, fijaros, yo suelo quitarle la espumita de arriba. Una vez que la hemos quitado, con cariño la añadimos a la masa que tenemos de huevo más azúcar. ¿Veis? La vamos añadiendo poco a poco. Me está ayudando Chris. Ahora ponemos la cucharadita de levadura en polvo junto con la harina. Podéis usar también harina que ya lleve la levadura. Y ahora, tamizándola, la vamos echando a nuestra masa. Yo la tamizo directamente poniéndola encima del colador. Y veis, poco a poco la voy añadiendo. Y así de fácil es esta masa. Una vez que la tengamos ya hecha, que hayamos añadido toda la harina, lo que vamos a hacer es dejarla en el frigorífico como unos 20 minutos. ¿Por qué? Porque luego vamos a echar nerds multicolores dentro de la masa y no queremos que se queden todos en el fondo. Entonces para eso metemos la masa en la nevera, para que espese un poquillo. Mientras que la masa está en la nevera, nos vamos a entretener separando por colores los nerds. No todos, porque los que pondremos en la masa los queremos rainbow, queremos que sean arcoíris. Bien, fijaros, vienen 5 colores diferentes dentro de la caja. Faltaría alguno más para el arco iris, pero nos sobra con estos. Bien, pues ya sacamos la masa de la nevera e incorporamos los nerds arco iris o los multicolores y mezclamos con cuidado. Bueno, pues ahora solo nos falta ir rellenando nuestras cápsulas. Bien, rellenamos, yo relleno bastante la cápsula. Daros cuenta que esta masa tampoco lleva tanta levadura. Entonces veis que se nos quedan los nerds, pues se ven. Entonces vamos a hornear, horneamos como 25 minutos y dejamos que enfríen una vez que lo hemos sacado. Vamos a ver cómo han quedado por dentro. Para eso voy a quitar la cápsula y los voy a recortar. Fijaros, los nerds son duros, pero en el momento que los metemos dentro de la magdalena se quedan blanditos. Se queda multicolor. Bueno, vamos a hacer ahora el buttercream para decorarlos. El buttercream, la crema de mantequilla, el frosting, como queráis. Vamos a hacerlo de queso crema y azúcar glass. Podemos mezclar a mano o con la batidora. Solo tenemos que mezclar los dos ingredientes hasta que consigamos una textura suficiente para poder decorar los cupcakes. Vamos a ver 5 técnicas distintas. Empezamos por la primera. Para la primera solo voy a usar buttercream blanco y luego lo adornaré con confeti. Pongo una manga con una boquilla estrella grande y lo que hago, ¿veis?, es empezar por la parte de fuera del cupcake e ir hacia adentro. Pues ya está. Ya tengo la parte de arriba y ahora le echo Rainbow Nerds, todos variados. Es muy sencillo y además tiene la gracia de que por dentro también tienen los nerds. Pero vamos con el siguiente. El siguiente vamos a poner los nerds por colores haciendo como un arco iris. Volvemos a decorar de blanco y ahora veis, vamos poniendo como franjas con los nerds de colores. Primero verde, luego amarillo, luego naranja, rosa y violeta, como si fuera el arco iris. Una vez que acabamos los colores, podemos volver a empezar por el otro lado o dejarlo así. Bien, vamos con la siguiente, que a mí es la que más me gusta, aunque luego os cuento qué es lo que no me hace tanta gracia. Para hacerla necesito colorantes comestibles. Hago lo mismo que antes, pongo una boquilla de estrella grande en una manga y ahora veis lo que voy haciendo. Voy pintando la manga con los distintos colores. No hace falta poner una sola vez el color, puedo repetirlos. Ya veréis que el amarillo lo pongo 3 veces porque a mí me gusta mucho cómo queda el amarillo dentro del blanco, o sea, me parece que queda muy bien. Entonces veis, pongo así distintos colores
Y ahora solo tengo que rellenar la manga con el buttercream, con la crema de mantequilla que he hecho, con el frosting blanco. Antes de poner el frosting en el cupcake, quito la parte inicial, que es la que menos color tiene. Y ahora ya puedo decorar. Pues nada, ya he decorado uno, voy a decorar otro. ¿Veis? Va saliendo absolutamente arcoiris. Si hubiera puesto más colores, pues saldría más. A mí me encanta este. Bien, vamos a seguir. Ahora vamos a hacer el que es amarillo y azul. Para hacerlo, lo que tengo que hacer es colorear mi frosting. Pues pongo frosting y empiezo a colorear. Voy a coger 2 colores, porque para lo que os voy a enseñar, más de 2 colores es más complicado, aunque se puede. Yo con 3 también he hecho alguna vez, ¿eh? Bueno, pues ahora pongo igual mi boquilla grande. Insisto en lo de grande porque hay muchísima diferencia, ¿eh? Y ahora lo que hago es en otras 2 mangas he rellenado con los frosting de colores. Pues las corto la parte de delante, son mangas desechables, como veis. Y ahora pongo el frosting hasta abajo de los 2 colores. Y ahora estas mangas las voy a meter dentro de la manga principal. Solo tenemos que tener cuidado que se nos queden colocadas dentro de la boquilla. Bueno, una vez conseguido, vamos a probar a ver si sale bien. Cogemos nuestro plato de pruebas y vamos a empezar a ver, pues si parece que desde el principio ya salen a 2 colores. Pues nada, no nos queda más que colorear nuestro cupcake. ¿Veis? Súper chulo también. Bueno, y vamos ya con la última de las preparaciones, que es esta, que está al fondo, que es entre amarillo, verde, azul. Y esta se consigue mezclando en la misma manga frosting de distintos colores. He puesto verde, azul, amarillo. Pues nada, como siempre, hacer la prueba, porque al principio nos va a salir casi todo amarillo, dado que es el primero que habíamos puesto. Y una vez que conseguimos que salgan otros colores, pues ya podemos decorar. De todas formas, aquí se mezclan mucho los colores, ¿eh? Queda como más oscuro que la otra. Pues ya está. Hemos hecho 5 diferentes. Ahora decoramos todas pues con los nerds que tenemos. Y lo que os iba a contar es por qué la más bonita es la que menos gracia me hace, y es porque tarda en secarse el colorante y además hay más colorante de la cuenta. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Pues nada, si queréis seguir en contacto con nosotros, no os olvidéis que en todas las redes sociales tenemos un usuario idéntico que se llama @ideas2s. Sí, hemos cambiado nuestro Facebook y hemos cambiado prácticamente todo porque queríamos unificar todos nuestros canales. Pues nada, si queréis que sigamos en contacto, nos vemos en las redes sociales.